presencia está en medio nuestro. Gracias, Señor, por la sanidad que ya estás realizando. Gracias por la libertad que ya estás realizando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que ya estás añadiendo a cada uno de nosotros sin darnos cuenta, simplemente porque hemos decidido de darte a ti, Señor, nuestras primicias. Por eso yo oro por mis hermanos, por tu pueblo, por tus hijos, por darnos, Señor, el privilegio y la oportunidad de poder estar en tu presencia. Bendecimos, Señor, este servicio y bendecimos la palabra que va a ser expuesta en este día, en este lugar. No saldremos iguales de como hemos llegado, sino al contrario, saldremos con nueva fuerza, nuevas ideas, Señor, de poner el plan que tú has establecido en cada uno de nosotros por obra. Bendigo, Señor, a cada alma, a cada vida que nos están viendo donde quiera que se encuentren, y declaramos, Señor, de que su vida van a empezar a ser personas y vidas diferentes. Creemos, Señor, en la santa voluntad que proviene de ti, lo cual creemos que nada por casualidad está sucediendo en este día, en este tiempo, sino al contrario, Señor, tú estás estableciendo tu plan perfectamente en cada uno de nosotros y en cada día que atravesamos. A ti te daremos gloria, honra y alabanza, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Y el pueblo de Dios te dice amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Con ese aplauso recibimos a la pastora Yaremi. Ella trae la palabra del Señor en esta mañana. Buenos días. Vamos a hablar un poquito más. Gracias, Señor, por esta mañana que venimos a tu casa, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Yo no sé qué es lo que tú vayas a hacer, Señor, con la palabra que me has dado, Señor. Lo único que te pido es que sea siempre tu voluntad, seas tú el que esté dirigiendo, guiando, Señor, este mensaje, Señor, que nos pueda edificar, que nos pueda fortalecer, que nos pueda enseñar, que nos pueda redarguir, Señor, que nos pueda acercar un poco más al conocimiento de quién tú eres, no solamente para el mundo, sino para cada uno de nosotros, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra descendencia, Señor. Que solamente pueda ser yo un instrumento útil en tus manos, que no salga nada de mi boca, Señor, que no haya salido directamente de la tuya, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que esta bendición de la palabra no sea solo para los que estamos aquí, Señor, sino para los que quizás están viendo en este momento y para aquellos, Señor, que se unirán en la palabra después, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gloria y honra, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este día. ¿Hoy es el último domingo del mes? No, todavía. Falta una más. 31, el próximo. O el próximo es 31. Le voy a pedir al pastor si me acompaña en Lucas 17, cuando él lo lea, y Mateo 17 después. Estos son los pasajes que vamos a estar leyendo. ¿Cuántos tienen la semilla de mostaza? Aquí. ¿Cuántos tienen el grano de arroz? Amén. Mírenlo detenidamente. ¿Cuál es más grande? El arroz. ¿Y cómo nos pide el Señor que sea nuestra fe? Como la mostaza. Chiquitita, chiquitita, diminuta. Es más, yo cuando estaba echándola ahí traté de ponerla en mi mano y entre las rayitas aquí que tenemos se me quedó ahí que tuve que hacer así para sacarla de lo pequeña que es. Y yo creo que el Señor no nos pide absolutamente más de lo que nosotros no podamos tener, dar o compartir. De hecho, Él dice que Él no nos da más de lo que nosotros no podamos soportar. Y yo creo que eso lo tomo en todos los sentidos, en el sentido de las bendiciones y en el sentido de las pruebas también. Porque hay veces que las bendiciones nos confunden, nos apartan del plan y del propósito del Señor, y ese no es el plan de Él. Y también dice la palabra
que a todos nos dio una medida de fe. Y entonces si Él dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, y esta es mi deducción o explicación, no es lo que dice precisamente la Biblia, pero yo meditando en la palabra digo, si Él dice, la palabra dice que a todos nos dio una medida de fe, y después a los discípulos o a los apóstoles le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, me da a mí entender que la fe o la medida que a cada uno nos dio es la de un grano de mostaza. ¿Y qué pasa con las semillas o con los granos? Que si no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces, aunque nos haya dado la fe del tamaño de un grano de mostaza, tenemos que hacer que esa fe crezca y se convierta en un árbol frondoso de frutos, porque de hecho dice que a pesar de que esa es una de las semillas más pequeñas, cuando el árbol crece viene a ser uno de los más grandes. De las hortalizas. De las hortalizas. Gracias, pastor. Imagínense. ¿Qué nos pide? Él no nos pide mucho. Y a nosotros a veces nos parece mucho lo que Él pide. Y Él pide, Él no exige. Porque Él dice, si tú oyeras la palabra, si tú me buscares, si no te apartares, si guardares, si meditares. La palabra del Señor es buena. Ahora bien, he venido hablando un poquito de la fe cuando estuve hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, de Daniel, en la serie Lo que cambia el hombre. Y ahora quiero entrar bien en el tema de lo que es la fe. Pero antes de hablar teología o profundizar el significado, quiero que veamos dos ejemplos simples y sencillos de cuando el Señor habla de tener la fe como un grano de mostaza. Comencemos con la primicia de que la fe es de nuevo, a ver, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No hemos visto nada, pero sabemos que el Señor está haciendo y va a hacer algo. Esa es la fe. La fe no es ver para creer, la fe es creer para ver. Y hay veces nosotros, si no vemos, no creemos. La Escritura registra por lo menos 2 ocasiones en las que Jesús habla con los apóstoles acerca de tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, y lo vamos a leer en Lucas 17 y Mateo 17. Coincidentemente son los dos en capítulo 17. En Lucas habla de la fe en un sentido que honestamente yo nunca lo había visto de esa manera. Y lo vamos a ver. Él habla de una fe para dar buen testimonio y para perdonar. Y en Mateo 17 habla de un tipo de fe que necesitamos tener nosotros. Que sin esa fe no vamos a alcanzar muchas cosas. Y justamente Dios sabe cómo hace las cosas. Yo le comenté que yo he estado viendo la serie de Jesús, que es viejísima, está en, creo que en Pix. Y justo el capítulo que me tocó ayer fue precisamente de Mateo 17. Yo dije, algo tú quieres hacer, Señor, y si tú no quieres que yo hable, yo no hablo. Pero creo que cuando tú haces algo, lo haces perfecto y lo haces bien. Amén. Amén. Yes. Mateo habla de que por la falta de fe no lograron hacer algo. Ambos ejemplos nos muestran que la fe no es nada más para alcanzar bendiciones. La fe es más que creer, Dios me va a dar el carro, Dios me va a dar plata, Dios me va a dar papeles. La fe es más que eso, hermanos. O la fe la podemos aplicar a mucho más cosas que bendiciones materiales o bendiciones o cosas que necesitamos en el momento.
Ahora, ¿cuán grande debe ser nuestra fe? Como un grano de mostaza. Por eso, si tuviera, como diciendo, si por lo menos fuera así de chiquita. Lucas, pastor, 17, del 1 al 6. Y si usted tiene, vaya leyéndolo también o escuche cuando el pastor lo va leyendo, porque es muy importante que le prestemos atención a lo que dice la Escritura. En el versículo 1 dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepintiere, perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarle. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es lo primero que dice? En el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Cuántos han llevado una vida, no sé, 20, 30, 40, 50 años, 60 años, sin tropiezos? Creo que nadie. Ni los que nosotros pensamos que son más afortunados porque están quizás en una situación mejor financiera o de cualquier índole. Ni siquiera, no hay nadie que haya pasado por este mundo que no le haya tocado tener tropiezos. Pero la palabra es clara, dice, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Ahora bien, sí nos van a venir pruebas, van a venir tropiezos, pero somos nosotros los que hacemos que otros tropiecen. Y es interesante cómo Jesús les dice de que si alguien les hace mal, ellos tienen que perdonar. No una, ya sea 7 veces al día. Y nosotros a veces ni nos olvidamos de lo que pasó hace 80 años. Todavía no hemos perdonado eso. Todavía seguimos arrastrando esa situación. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a los discípulos? Que tienen que perdonar. ¿Y qué es lo que automáticamente reconocen los discípulos que le hacía falta? Fe. No les faltaba fe para recibir milagros, para ver milagros. No, les hacía falta fe para perdonar, para no ser de tropiezo a otras personas. Mire qué tan importante es la fe. ¿Y por qué se necesita fe para eso? Porque necesitamos fe para decir, ok, me lastimó, lo perdono y ya voy a vivir en completa paz y voy a estar seguro que el Señor está conmigo, que el Señor no me va a hacer tropezar. Eso es parte de ese momento de fe, que no es una fe para recibir algo, sino para dar algo. Entonces ellos reconocían que tenían fe. O sea, el colmo que no tuvieran fe después de todo lo que estaban viendo de parte de Jesús. De hecho, en Mateo 17, antes de que él le vuelva a hablar de la semilla de mostaza, Pedro, Juan y Santiago vienen de un momento deslumbrante. Que justo ayer, cuando estaba viendo yo eso en la serie, me puse a llorar. Y me empecé a preguntar, yo le decía, Señor, y bueno, ojalá algún día pueda entender y compartir. ¿Cuál fue la necesidad del Señor, de Jesús, ir allá arriba, llevarse a ellos 3 y que pasara en ese momento la transfiguración? ¿Cuál fue el mensaje de que estuvieran Elías y Moisés allí?
No voy a entrar en eso porque honestamente es algo que me quiero meter para entender, porque sé que hay algo espiritual ahí poderoso. Amén. Pero lo que sentí en ese momento, me transporté ahí a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago en ese momento. Y en la serie ponen que ellos están distraídos mirando el paisaje porque están arriba en esa montaña que podían ver. Tú dices, wow, qué lindo. Y adelante arriba estaba Jesús así en la transfiguración y las luces y se veía la cara ahí de Jesús y ellos distraídos hasta que cuando ellos voltean y ven lo que está pasando, caen a sus pies. No me imagino estar en un momento como ese. Pero ¿sabes qué? Ese momento lo podemos experimentar todos los días, con fe, buscando de Dios, acercándonos a Dios, haciendo el bien sin mirar a quién, perdonando, no siendo de tropiezo, teniendo esa fe que necesitamos para ser buenas personas, porque dice la palabra que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para hacer lo que nos da la gana. No, para buenas obras. Entonces Jesús claramente le dice que va a ser difícil que no haya prueba. De hecho, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nada más nos dejó con eso. Bueno, miren, ustedes van a pasar muchas cosas, así que sorry, no le dijo, pero confíen, tengan fe que yo ya vencí. Porque Jesús en la cruz no murió nada más para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús murió en la cruz para que nosotros vivamos con esa fe todos los días de que hay más que la vida eterna, hermanos. De que Él venció todo por nosotros, la prueba, la enfermedad, la duda, la tristeza, el desamor. Así es. Entonces, cuando los discípulos dicen, auméntame la fe, ellos reconocieron que les faltaba algo. Y hay veces nosotros nos creemos que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo. Soy el súper de la fe. Si buscan a alguien, súper fe. Aquí estoy yo. Pero cuando viene una cosita, quedamos en súper y la fe se fumó. No entendieron nada de lo que habían visto de Jesús. Y a veces nosotros tenemos tantos años predicando, leyendo, escuchando, y un discípulo aquí, instituto aquí, cantidad de cosas, y viendo milagros, y orando y viendo que Dios hace cosas, y todavía no entendemos que Dios lo que quiere es que confiemos en Él. Amén. Los milagros, como les dije anteriormente, no le dan la vida eterna a las personas. Los milagros ni siquiera hacen que una persona sea feliz por siempre. Así es. Porque siempre necesitamos un milagro, otro milagro, otro milagro, otro milagro. Pero ¿sabe qué sí nos hace estar bien? La fe. Estar cimentados en la palabra de Dios. Y la palabra hebrea para fe es emuná. Y en otra ocasión les voy a hablar de eso. Emuná. Que no es nada más decir fe, es decir, amén, lo creo, Dios es fiel, Dios va a cumplir. Y esa es la fe que necesitamos tener, no la fe nada más que dices, no sé si yo creo que Dios lo puede hacer. No, Dios es fiel, Dios va a cumplir, amén, sí, amén. Entonces después les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Usualmente pensamos que la fe se ejerce con obras drásticas, con milagros, con luces. Ahora las iglesias apagan las luces y prenden y mueven y los colores y sale humo. Hermano, no se necesita nada de eso. Si necesitamos ver eso para tener fe en Dios, hay un problema. Y sabe que mucha gente no viene a las iglesias como nosotros, porque no hay música, no hay luces, no hay efectos especiales, no hay cientos de personas. No, ahí no me siento. De hecho, hubo ocasión que una persona dijo, ay, no siento la presencia de Dios.
Y yo cuando escuché eso, yo digo, wow. Y gloria a Dios por los hermanos sabios que le dicen, hermano, pero ¿cómo tú dices eso? Si tú no sientes la presencia, es porque la presencia de Dios no está contigo, porque esa tiene que ir donde tú quieras que estés. Sea iglesia o no sea iglesia. Así es. Pero no tenía fe para creer que Dios salía de la casa con ella, que Dios entraba con ella en el supermercado, que Dios entraba con ella en la iglesia, que Dios salía con ella cuando iba a trabajar. Bueno, para eso necesitamos fe. Esto puede ser cierto, que la fe va a obrar milagros, ¿sí o no? La fe obra milagros. Pero no necesariamente tiene que ser que vamos a vivir por fe para ver milagros. De hecho, tenemos que orar porque dice que la fe sí obra, ¿cómo es? Muerta. No quiere decir que vamos a hacer obras y voy a hacer y voy a dar $1000. ¿Quién da 1000? A ver, ¿quién da? No, hermano. La fe sin obra. ¿Qué obras? Las obras de que yo estoy pasando una situación, pero voy a vivir por fe. Porque como dice Filipenses 4, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo antes escuchaba ese versículo y digo, todo lo puedo, lo voy a conquistar todo, voy. Y de repente me cayó el 20 y entendí que lo que Pablo quería decir ahí es que todo lo puedo. En el momento bueno y en el no momento tan bueno. Todo lo puedo en Él. Puedo vencer y puedo sentirme en algún momento que no he vencido. Porque Él es mi fortaleza. Pero para estar así necesita fe. Una cantidad de fe, como un grano de mostaza, puede lograr grandes cosas. Pero una gran fe puede lograr mucho más. Una oración puede hacer mucho. Pero muchas oraciones, hermano, puede mucho más. Poca fe logra las grandes cosas, pero una gran fe puede lograr cosas aún más grandes. Lo que más importa es dónde está puesta nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? ¿La bendición? ¿El milagro? No, hermano. El objeto de nuestra fe tiene que ser Dios. Más nada. Él tiene que ser el objeto de nuestra bendición. Spurgeon dijo, el ojo no puede verse a sí mismo. ¿Usted puede verse a su ojo? No, yo no puedo. ¿Alguna vez viste tu propio ojo? En el espejo. En un espejo puedes haberlo visto. Pero eso fue un reflejo de lo que es tu ojo. Tu ojo no lo puedes ver. Y es posible que de igual manera veas la evidencia de tu fe, pero no se puede mirar a la propia fe. La fe mira hacia otro lado, al mismo objeto de la fe que es Cristo. ¿Me siguen? Amén. Entonces ahora vimos una fe que habla el apóstol, que habla Jesús para perdonar, no ser de tropiezo. Ahora vamos a Mateo 17, del versículo 17 al 21. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios, tú eres bueno. Empieza diciendo, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Una pausita. Aquí está hablando porque a Jesús, a los discípulos le llevan, Jesús venía del monte de la transfiguración y le llevan un tipo que estaba endemoniado. Y los discípulos trataron de orar y hacer y no pudieron. No pudieron hacer nada. Ayer que estaba viendo la serie, me dio hasta risa, porque los veía todos primero con miedo, no, tú, porque el tipo estaba endemoniado, golpeando y pateando y todos se estaban escondiendo. Y entonces se tiraban la pelota una vez, no, eres tú. Y entonces viene uno y sale, espíritu inmundo, pero así de lejitos, ¿no? Y entonces en un momento ponen a Judas, que dice,
yo voy a orar. Y va Judas acercándose al endemoniado, pero cuando ya ve que el tipo empieza a hacer, y ya él iba como que acercaba y alejaba la mano, como que. Y le llega a poner la mano al hombre que estaba endemoniado y le dice, espíritu inmundo, sal de ahí. Y el endemoniado lo mira, se ríe y le nada más le hace, ¡ah! ¡Ya! Y el tipo cae de espalda. Yo me imagino cómo debe haber sido esa escena, ¿no? Que todos dicen que sí. Para la hora de la hora, me achache, como decía Chapatín, ¿no? ¿Por qué? Porque le faltó fe. Siga, pastor, por favor. Entonces le dijo que hasta cuándo iba a soportarlo, que se lo trajeran a él. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 3 problemas que tuvieron aquí los apóstoles. No tuvieron fe cuando oraron por el enfermo. Seguramente, quién sabe cuándo fue la última vez que oraron y a saber cuándo fue la última vez que ayunaron. En otras palabras, no estaban preparados para ese momento. Y nosotros tenemos que estar preparados en cualquier momento porque no sabemos cuándo nos va a llegar alguien que necesite que nosotros oremos y que estemos bien. Que no sea que nos pongamos a orar y nos salga el demonio y diga, oye, yo sé quiénes son los apóstoles, pero ¿y tú quién eres? Como registra un evento en la Biblia. ¿Tú quién eres? A ponerme, a tratar de que yo salga. Reprendió Jesús al demonio. Jesús liberó al muchacho poseído por el demonio al instante, lo que era demasiado difícil para los discípulos. No fue difícil para Jesús. Amén. Hay algunas cosas las cuales son obtenidas por una mayor fe y por más oración ferviente y que otras situaciones. Necesitamos estar completamente orando. A veces parece que una misericordia sale de la mano de Dios más difícil que otras. A veces nos parece, porque lo hizo y esto no lo hace. No se crea, yo también me pongo, Señor, pero ¿por qué hiciste esto así? Y acá no veo que has hecho nada todavía. Y entonces ahí tengo que decir, aumenta mi fe. Diréis a este monte, pásate de aquí. Jesús aquí, en efecto, llama a la fe un movedor de montañas. Amén. Jesús describe la fe con el poder tal de mover. ¿Mover qué? Uy, ¿cómo vamos a mover una montaña? No, es que ahora vamos a buscar una montaña y vamos a tratar de moverla, hermano. Es espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha en la tierra es espiritual. Y esas montañas que tenemos que tener fe para mover son espirituales. Y a veces esas montañas las hacemos aquí, hacemos cerro y hacemos valle y lo que tenemos aquí es mínimo el valle de hueso seco. Cuando el Señor lo que quiere es que tengamos fe, simple y sencillo. No la fe fe, hermano, simple y sencilla fe. Una frase actual en las escuelas judías para los rabí distinguidos por tradición o por experiencia es decir que Jesús tiene el efecto de fe destructor de montañas. Pero este género no sale como oración, sino como oración y ayuno. Nosotros demostramos una fe en nuestra dependencia en Dios por medio de la oración y el ayuno. Tienen que ir una con la otra. Porque si tenemos fe, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que obrar en fe
Ahora, hermano, no se vaya a ir a poner a hacer locuras porque tiene fe. Porque hay muchos que dicen, sal y compra con dinero, y entonces van y se jarandan y después, sin dinero, de la ofrenda tal, y no la tienes, pero te dicen que la dé, porque si no la das, no, hermano, eso no es lo que está hablando Dios. Aquel que superaría al diablo en ciertos instantes debe de primeramente superar el cielo con oración y conquistarse a sí mismo negándose a sí mismo, dijo Charles Spurgeon. ¿Sí? Es corto. Las características de la fe. La fe es poderosa, no importa el tamaño de la fe. La fe es poderosa. La oración es poderosa. No importa qué larga o corta sea la oración es poderosa. Aunque no sea la fe de Abraham, que dice que creyó, esperanza contra esperanza. La fe en Cristo puede entender y puede ver que Dios tiene control de todo. Primera de Corintios 12, 4. Acompáñenme. Primera de Corintios 12, 4. 12, 4 al 9. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ay, un momentito. ¿Qué dice de nuevo? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, sí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ok. Dice que a todos nos es dada, a todos nos es dada, a todos nos es dada la manifestación del Espíritu. ¿De qué forma? De diversas formas. Y una de ellas, que dice el versículo 9, Dice que fe por el mismo por el Espíritu. mismo Espíritu. Fe. Fe. La fe confía en Dios y no en uno mismo. Tener fe significa confiar 100% en el poder de Dios, en la autoridad, en su amor, en su fidelidad, en su inteligencia y en su capacidad para hacer cosas que nosotros ni nos podemos imaginar. Lucas 1:37, si quieren no lo busque, apúntelo. Cuando el ángel se presenta ante María y le dice, oh, va bien, bien bendecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, vas a dar a una luz. Y dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco hombre? Y él le dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Hágase como mi Señor dice. Ella no se puso a dialogar, a discutir como se puso la samaritana con Jesús, que si vamos a adorar aquí, que si vamos a adorar allá. No, María simplemente dijo, hágase como el Señor dice. Porque ella entendió que no hay nada imposible para Dios. Todos tenemos una medida de fe. Cuando Jesús dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, podría estar diciendo, tu medida de fe es pequeña, pero el objeto de tu fe es grande y todopoderoso. La fe como punto de partida. La alusión de que puede referirse al hecho de que aunque la semilla sea pequeña, lo que puede producir es mucho más grande de cómo comenzó. Aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Pero tenemos que comenzar con algo. Con cero no se suma. Entonces tenemos que partir de uno. No partamos de cero. Que nuestra fe no parta de cero, hermanos. Que nuestra fe parta aunque sea de 0,0000.9.
Las personas que hoy tienen granjas con productos de consumo, papa, manzana, calabaza, incluso flores, ¿qué tuvieron que hacer primero? Tirar la semilla. Si no, no lo hubieran tenido. Esas flores jamás hubieran sido la hermosa rosa que es si alguien no hubiera creído, tenido fe en esa semillita de rosa. Porque no sé si el que la sembró tuvo fe en Dios, pero tuvo fe que la semilla podía convertirse en una hermosa rosa. ¿Cuánto más nosotros, si tenemos fe en que cuando sembramos, ponemos nuestra fe en Jesús, podemos obtener algo más hermoso que esas rosas? Algo más no hermoso, poderoso, hermano. Poderoso. Porque ¿de qué vale tener cosas lindas y buenas? No, necesitamos cosas poderosas de Dios. Porque lo lindo se acaba. La juventud se acaba. Aunque me pinte las canas, aunque se pongan botox, estás envejeciendo. Eso no lo va a cambiar nada sobre el día que te vayas de aquí. Pero el poder de Dios no solo transforma nuestra vida, sino que puede transformar otras personas. ¿De qué vale que uno quiera lucir bien? Y ojo, ustedes saben, a mí me gusta arreglarme, lo que sea. Pero sé que eso no es lo que va a cambiar a nadie que me vea. Lo que va a cambiar a alguien que me vea es cómo yo me comporto, dónde está mi fe, cómo estoy viviendo, qué estoy hablando, en qué tengo mi fe, en mis habilidades o en el Todopoderoso. Porque mis fuerzas van a llegar a un límite. La fuerza de cada uno de ustedes, hermano, va a llegar a un límite, por más fuerte que se sienta. El mismo Sansón, su fuerza llegó a un límite. ¿Hasta qué? Hasta que reconoció que la fuerza, el poder que él necesitaba, era de Dios y no era de las trenzas que le habían cortado. El árbol de mostaza es uno de los más grandes, pero ¿qué tuvo que pasar? La semilla tuvo que caer en tierra para poder convertirse en un árbol. Quiere decir que la semilla, si no se siembra, no se descompone, no pasa nada. Porque cuando la semilla cae, la semilla se descompone. Creo que en algún momento les pregunté cuántos en la escuela le habían puesto en laboratorio sembrar un poroto, un frijol, una habichuela, como le digan. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Verdad? Y lo envolvía o en papel higiénico o algodón. Bueno, hermano, a veces en los países nosotros no todo el mundo podía tener algodón. Entonces, ni modo papel higiénico, porque era lo que ni modo había que haber en la casa, porque sea el durito. Y entonces ponías ahí el frijol, mojabas la toallita y después se veía cómo el frijol, poroto, como le diga, se abría en el medio. Porque la raíz del frijol no salía de cualquier lado. ¿Se fijaron? Que salía ¿de dónde? Del centro del frijol. Donde estaba como la aberturita. De ahí es que salía la raíz. ¿Sabes por qué? Porque el centro de nuestra vida, de nuestra fe, es Jesucristo. De ahí es que tiene que salir la raíz, las flores y el fruto de nuestra fe. Si no lo ha hecho, si tiene frijol en su casa, hágalo. Enséñale a los niños. Miren, es una buena clase para enseñarle a los niños en la escuelita cómo es la fe. Y hay frijoles que la raíz les sale más rápido. Hay otros que les toma más tiempo. Santiago 1:17. Vamos a Santiago 1:17. Pastor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. ¿Qué no hay en Dios? No No hay hay mudanza. ni ¿Qué más? variación. ¿Qué quiere decir eso? Él es fiel. Que Él es fiel. Que Él está, como dice en inglés, no matter what. Yes. Que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, aún y a pesar de nosotros mismos. Porque Él no se muda. Porque Él no varía. Él no se transforma como a veces nos transformamos, que a veces venimos a la iglesia y nos transformamos en cristianos y cuando salimos a la calle nos transformamos Cristina. en cristinos, por no decir Hulk, porque algunos nos convertimos en Hulk. Creo que Hulk está más bonito que Shrek, por eso no digo Shrek y Fiona. ¿Escuchaste a la hermana? ¿Qué? O en Fiona. Bueno, Fiona. Sí. Bueno, Fiona la mujer. Exacto. ¿Qué está viendo la gente? ¿Cómo nos ve? ¿Como Fiona? ¿Como Shrek? ¿O nos ve como dignos representantes del Señor? Wow. Wow, wow. Y no lo digo como dice Pablo porque ya yo lo haya alcanzado, porque hermanos, a veces se me sale la Fiona. Gloria a Dios. Pero en el momento tengo que reconocerlo, arrepentirme y si fue que ofendí a alguien, pedir disculpas. La Escritura dice que todo nos dio Dios una medida de fe. Y esa fe es un fruto, es un don del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué no es la fe? El temor. Temor. No es fuerza humana, no es fuerza personal, no es el conocimiento. ¿Y sabe qué, hermano? Ni siquiera es la fuerza que podemos tener en la unidad dentro de la iglesia. Ni siquiera es que todos nos reunimos los lunes y oramos. Eso no es fe. ¿Sabe qué es fe? ¿Por qué nos estamos reuniendo? ¿Por qué estamos orando? ¿Y cómo estamos orando? Porque eso que donde haya 2 o 3 en tu nombre, ahí está. Y a veces creemos que estamos haciendo y deshaciendo y hay 2, 3 en lo que tú haces, pero estamos en todo menos en lo que debemos hacer. No, hermanos. Así no trabaja la fe. No es porque hay muchos, no es porque hay pocos, es porque hay fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede haber muchísimos en un momento pidiendo, deseando, orando, clamando, brincando, revolcándonos, pero si no hay fe, si no estamos en la posición correcta de la fe para que Dios obre, Él lo estará haciendo y nosotros ni cuenta nos estaremos dando de lo que Él está haciendo. Efesios 4:11. Gloria a Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. ¿Qué dice el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí. ¿Hasta que qué? Todos Todos lleguemos a qué?
unidad de La la unidad fe. de la fe. no al conocimiento de la fe, a la Unidad. unidad de la fe, hermano. Y al conocimiento. Y todo esto porque el objeto de nuestra fe, ¿quién es? ¿Qué dice el versículo 15? Dice que, La cabeza. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que es Cristo. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Amén. Y termino con esto. Cuando Jesús estuvo en las bodas de Canaán, considerado por el apóstol Juan uno de los 7 señales que cogió Jesús para mostrar que él era el Mesías, Jesús no fue a hacer milagros. Jesús no dijo, voy a ir allá porque se les va a acabar el vino, entonces cuando se acabe el vino yo les voy a dar el mejor vino que existe. No. Jesús llegó como un invitado, común y corriente, pero llegó un momento en que el vino se acabó. Y María viene y le dice, se acabó el vino, Jesús. ¿Y qué le contestó él? Mujer, que tienes conmigo, mi hora no ha llegado. ¿Qué hizo María? Si quieren vamos, Juan 2, porque me gustaría que lo vean. Juan 2. El versículo 4 en adelante. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que le dijeron. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo Jesús, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es el primer milagro que registra la Biblia que hizo Jesús, y aún no había llegado su hora. Pero lo que me llamó a mí la atención fue que ella viene donde Jesús le dice, no ha llegado mi hora, y María le siguió rogando a Jesús, por favor, por favor. ¿Qué hizo María? Se volteó a los que estaban sirviendo y le dice, hagan todo lo que él le diga. Y ya Jesús, al ver la fe de María, en que a pesar de que él había dicho, no es mi tiempo, ¿qué le dijo él a los siervos? Traigan las vasijas. Llenarlas con agua. Y esa es otra prédica después. Y después que salió, Buen vino. buen vino. Porque María tuvo fe en acercarse a Jesús y decirle, no hay vino. Porque él nos dijo, mira, es el milagro, porque no dice, no hay vino, se acabó el vino. Y después se volvió y dice, hagan todo lo que él dice. Gloria a Dios. Nos falta tener esa fe que tuvo María. Jesucristo es el Señor. Amén. Hace falta decir, Jesús, tú lo puedes todo. Tengo fe completamente en ti. Puedo esperar en ti, puedo confiar en ti. Cualquiera con esta respuesta de Jesús se va y dice, no me hizo caso. Yo que soy la mamá y no me hizo caso. Pero María no desistió, porque María sabía que Jesús era la fuente de milagro. Ella sabía, ella lo llevó en su vientre, ella recibió la revelación del ángel. Jesús no reprochó a María, él apoyó la fe de María. Otro caso interesante en Mateo 15, 21 al 28 y
otra versión está en Marcos 7, 24 a 30, pero vamos a la de Mateo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Hasta el clamaba 22. diciendo, Del 22. y he aquí una mujer, capítulo 22, versículo. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, mujer, como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús también le dijo, no, abomina a la gente que no es de Israel. Pero ella sabía que Jesús era poderoso. Ella sabía que Dios podía hacer lo que más nadie podía hacer. Y Jesús reconoció la fe de ella, ni siquiera como un grano de mostaza, sino como una fe grande, que no se resistió, que no se conformó con el estado que tenía su hija. Ella insistió hasta ver el milagro de Dios, Jesús ver su fe, y todos los que estaban ahí escucharon a Jesús y vieron lo que Jesús hizo. Porque hace falta tener fe, una fe para salvar, una fe para perdonar, una fe para sanar. La fe significa mantener una expectativa, pero segura de que algo Dios hará en el momento que Él considere que haya que hacerlo. No tenemos que encontrar el poder dentro de nosotros mismos para lograrlo. El poder solo viene de Dios. Solo necesitamos la fe para confiar en Él y en su palabra. La fe no le da órdenes a Dios. Hello. Una vez, tal vez muchos escucharon esto una vez, un adorador cristiano que estuvo enfermo y mucha gente estuvo orando, y hubo alguien que oró por él y dijo algo que cuando yo lo oí me quedé en shock, y criticaron a esa persona por eso. Le dijo, oró por la persona esta y dice, y no aceptamos no como respuesta. ¿Cómo así? ¿Quién soy yo para decirle a Dios no? No acepto que me digas que no, me lo tienes que dar. Hermano, eso no es fe. Porque si tenemos fe no le reclamaríamos nada a Dios. Porque sabemos que los planes de Él son de bien y no de mal. Que sus pensamientos son mejores que los de nosotros. Así que tengamos mucho cuidado. Porque la fe no le da órdenes a Dios. Después murió. Después murió, al final murió. Y hubo alguien que unos días antes que se muriera, se acercó y le dijo, te han dicho que vas a vivir y han hecho oraciones, pero han habido oraciones que no fueron correctas. Y tu tiempo se acerca. Así, delante de todo el mundo, en un estadio lleno de gente. Ese sí tuvo pantalones para pararse y decir eso. Porque hermano, las cosas tenemos que hacerlo como Dios nos manda. Guste o no nos guste. Y sabe que eso lo ve la gente. Porque entonces esa persona que no aceptó no por respuesta. Entonces el incrédulo que está viendo eso y que al final la persona se fue, que dice, ves, ese Dios no escucha a nadie. Ni siquiera cuando le hablas con reclamos. Es que mire, a Dios no hay que pedirle nada porque Él sabe lo que necesitamos. Sí, pero Él dice, pedid y si se os dará. Eso Entonces es. sí hay que pedirle a Él. Él sí nos dice, vengan, porque aunque Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él quiere ver que nosotros tenemos que fe para acercarnos a Él confiadamente y decirle, Señor, yo sé que tú no sabes todo, pero vengo aquí a mostrarte que tengo fe.
en ti y te lo pido a ti y no lo busco en el mundo y no lo busco en ninguna otra persona. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, si tuviera fe, le habla de una fe genuina, confiada en Dios, segura que el objeto de nuestra fe es el Todopoderoso, para quien nada es imposible. La alegoría del grano de mostaza es solo para enfatizar que el tamaño de la fe no es lo importante. Muchos decimos, lo que importa es la calidad en vez de la cantidad. Y eso así tiene que ser la fe. No importa si es así como el granito de mostaza o como el grano de arroz. La cuestión es que tengamos fe en nuestro Señor, porque lo realmente importante es que lo que va a dar resultado es la obra que Dios va a hacer en nosotros, y entendiendo que Él es omnipotente, omnisciente, poderoso, soberano, y nada se escapa de su autoridad ni de su conocimiento. Cierro con esto. Cuando el ángel de Jehová le dice a María que para Dios nada es imposible, se refiere a que Dios tiene el poder y las capacidades ilimitadas, de manera que todas las promesas que Él ha dado y todos sus planes se cumplan, sí o sí, sin importar el tamaño de mi fe o mis propias limitaciones. Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos necesitan Y decirle? hay otro que dice, todo lo puedo en Cristo. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Así, amén. Vamos a Tú caes. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Comencemos a orar y pidámosle al Señor fe. Si necesitas que el Señor aumente tu fe, es el momento de decirle, Señor, aumenta mi fe. Si piensas que no tienes fe, dile, Señor, hazme sentir esa medida de fe que tú me has dado. Si necesitas que tu fe se active, dile al Señor, Señor, en este momento, por favor, ayuda a mi incredulidad. Si necesitas un milagro en este momento, ten fe que Dios es grande y todopoderoso para hacer aún más grande de lo que tú estás pidiendo en este momento. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, oramos en esta hermosa mañana, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. No hay nada, Señor, que se meta en tu camino, en tu obra, en tu poder y en tu manifestación. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, derriba todo argumento que se quiere levantar en contra de tu palabra, de tu mensaje, de lo que tú has predestinado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, hermano, levante clamor, ore. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por sanidad, oramos por libertad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Toda fuerza del enemigo, Señor, se va en el nombre de Jesús, Señor. Que no tengamos miedo, Señor, como tuvieron los discípulos del árbol endemoniado. Nosotros nos paramos, Señor, con la fe que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Señor. No importa dónde estemos en esta mañana, Señor. No importa dónde estemos, si estamos viendo ahora o veremos después, Señor. La fe puede mover montañas, Señor. La fe puede alcanzar, Señor, lo que nosotros humanamente no podemos alcanzar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti damos gloria, damos honra, Padre. En el nombre de Jesús, que tu fe, Señor, que la fe en ti, Señor, se manifiesta, Señor, en nuestra vida, que podamos, Señor, impactar otras vidas, Señor, a través de nuestra fe. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Enviamos palabra de bendición, de libertad, de sanidad, Señor. En cada cuerpo, en cada mente, Señor. Porque hay más mentes perdidas y confundidas que cuerpos enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu de depresión te vas en el nombre de Jesús. Todo sentimiento de suicidio retrocedes ahora en el nombre de Jesús. No tienes parte ni lugar en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo cáncer, te vas en el nombre de Jesús, Señor. Oramos en la unidad de fe, Señor, del cuerpo de
hogares, En Señor. el nombre de Jesús. Restaura hogares, restaura familias. Padre, restaura aquellos, Señor, que en algún momento, Señor, tuvieron fe en ti, que hoy se han apartado En el nombre de de ti. Jesús. Restaura esas vidas, Señor. Restaura. Bendice, Señor, cada hombre y mujer, Señor, que se ha parado en la brecha con fe, confiando, Señor, en que tú eres capaz de hacer grandes cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por bendición, por libertad, por sanidad, En el Señor. nombre de Jesús, Padre. Capamos boca de leones, Señor. Nos paramos en el nombre de Llévate Jesús. todo aquello que no proviene de ti, Señor. Fe En y el nombre de confiando en ti que eres capaz de todo, Señor. Sí, Señor. Tú eres el A ti gran damos tesoro. gloria, a ti damos honra, Señor. En el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra ninguno de nosotros, ni contra tu iglesia prosperará, Señor. Cada 1000 a un lado y 10.000 al otro, y a nosotros no nos tocarán, Señor. Poder de Cristo, poder de Estamos completamente seguros y confiados en ti, Señor. Vamos a creer esperanza contra esperanza, Señor. Y aunque entendemos que tu voluntad, Señor, es buena, Señor, tú nos pediste que viniéramos a ti confiadamente, que entráramos al trono de tu gracia, Señor. Y eso estamos haciendo confiadamente, Señor, que tú nos escuchas y que tú vas a hacer grandes cosas en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, Señor. Y en todo lo que tú hagas, Señor, te daremos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el precioso y poderoso